Su Mundo TV. Señores, los buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana, a todos aquellos que nos siguen a través de su espacio Ciencia y Más. Nosotros, como siempre, agradecidos de que ustedes estén aquí con nosotros y que nos sigan a través de los canales 101, 1101 en HD de Claro TV, de igual forma en el canal 46 de Win Telecom y también en el canal 647 de Amazon Fire TV. De igual forma, a través del canal 20, posiblemente también el canal 10 de Telecable Dominicano, y de que ya nos pueden llamar para cualquier consulta a través del 809-547-1158, que es la línea de estudio. Entonces, miren, nosotros en el día de hoy abrimos en este programa con un tema súper interesante, tratado de lo que es el telescopio James Webb, y cuál es su alcance, ¿verdad? Nosotros en el programa pasado estuvimos señalando que hoy precisamente íbamos a tener este programa especial para señalar sobre todo de algunas cosas que hemos visto y que actualmente lo que es la NASA y otros centros de estudios universitarios pues señalan en nuestra galaxia. Como siempre, nosotros aquí acompañados de nuestros compañeros, nuestros prestigiosos compañeros, el ingeniero Juan de Dios Gabriel, de igual forma el profesor Félix Cid, filósofo y físico, y quien les habla, ya ustedes saben, el ingeniero Héctor Vázquez. Entonces, profesor, los buenos días. Buen día, Héctor, un agrado siempre estar aquí con ustedes. Juan de Dios. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Un placer estar con ustedes en el día de hoy, en nuestro programa Ciencias y Más. ¿Dónde empezamos esto? Bueno, miren, antes de nosotros iniciar, yo tengo un señalamiento muy puntual que me gustaría llamar a la atención, realmente no en ánimo de que la gente se sienta mal, o en este caso de que el gobierno se sienta mal ante situaciones que ocurren y que hoy no tienen justificación. Nosotros en el día de ayer recibíamos una noticia un tanto incómoda sobre prácticamente el asesinato de una persona laboriosa, un hombre de trabajo, que lamentablemente pues perdió la vida a manos de la delincuencia. Delincuencia que muchas veces intentamos señalar y que ante una reforma policial, la cual, de nuevo reitero, no hemos visto, nadie sabe cuál es en sí la susodicha reforma de la cual nosotros tanto hemos hablado. Pero el hecho de que aquí cada vez que la Policía Nacional ante estos tipos de situaciones aprieta, ¿verdad? Y se pone del lado de la ciudadanía, y usted ve que asesinan, o no que asesinan, ocurren la muerte de estos delincuentes, entonces resulta que ahí tenemos el caso de la Comisión de los Derechos Humanos de aquí, que sale justamente ante la defensa de los delincuentes. O sea, fíjate, Juan y profesor, cómo en el día de ayer encontramos muerto a un hombre de trabajo, el cual hoy, el día de hoy, sábado, a las 8:05 de la mañana, no sabemos cómo se le va a explicar a su niña de 5 años que su papá no va a volver. A su hijo de 9, decirle que su papá ya no va a estar ahí. Y yo no he escuchado aquí a la gente de los derechos humanos pronunciarse ante una situación que se dé con una persona, un padre de familia, cuando es asesinado vilmente en la calle por delincuentes. Porque ahí ellos no aparecen, pero aparecen ante la situación de que si matan 5 delincuentes, aparece ese descarado de Manuel María Mercedes, porque es un descarado, un sucio, un bandido igual que los otros,
para hacer pronunciamientos de esta índole, diciendo que aquí se le violentan los derechos. ¿Cuáles son los derechos que tenía ese padre de familia que fue asaltado y que lo encontramos allá en Bávaro tirado con un disparo en la cabeza y su vehículo no estaba? Entonces yo quisiera aquí volver a reiterar aquí en este espacio, así como lo digo en otros lugares, aquí hay que cambiar muchas cosas. Y a lo mejor se oye hasta exagerado nosotros decir que aquí deberíamos tener una ley como la que hay en Singapur, donde los delincuentes se ejecutan y se quitan del medio, se eliminan definitivamente para sacar ese mal de raíz que tenemos aquí. Esperemos que la mal llamada reforma policial llegue a algún lado aquí en este país y que tal vez nos escuchen. Y si el jefe de la policía, el señor Eduardo Alberto Ten, si usted no tiene pantalones para enfrentar aquí la delincuencia, renuncia y váyase de ahí. El gobierno aquí lo único que ha hecho últimamente es que pagarle 2 millones de pesos a un señor que vino de España y que no sabe un carajo de lo que pasa en este país. Llamado Pepe Vila. Pepe Vila del Castillo. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros a llegar? ¿A dónde? Vamos a tener que esperar a que a lo mejor mañana sea yo el que aparezca muerto por ahí, o que a alguno de mis compañeros le pase algo. ¿Cómo le vamos a explicar a la gente que debe de tener cuidado porque venga un policía y avasalle, o que a ese policía que defiende realmente a la ciudadanía tenga que ser cuestionado por un vago que nunca se ha escuchado una propuesta para defender a la población, solamente para defender a los delincuentes? Y eso usted, señor Mercedes, lo hace tan delincuente como a los otros. Yo le pido a ustedes disculpas por la exaltación, por la incomodidad y la impotencia que nos da ver situaciones como esta, donde lamentablemente tenemos que cuestionarnos y saber el qué sucede con nuestra sociedad. Yo escuchaba en días pasados cómo el expresidente Leonel Fernández se mofaba diciendo que este gobierno improvisa y que en este gobierno no se sabe, que la delincuencia se le salió de control, y parece que a él se le olvidó que siendo presidente en 3 ocasiones, 12 años de gobierno, 12 años, y aquí los problemas en vez de bajar se incrementaron. ¿Y usted cree que ante el discurso de que si hoy tenemos modernidad se le debe a Leonel Fernández? Claro, eso hay que reconocérselo. El metro de Santo Domingo está ahí, los túneles y los elevados. Y sin embargo, si usted mira a la juventud, usted va a ver las armas de fuego, usted va a ver a esos jóvenes que aupados por el otro grupo, con el presidente Danilo Medina a la cabeza, y su escuadra de bandidos que hoy en día están algunos presos y otros en expedientes de corrupción enorme. Cuando usted agarra uno de esos delincuentes que anda atracando, no pasa de los 20 o 21 años. Calcule cuánto da 3 periodos de gobierno más 2 de Danilo. ¿Y cuánto hace eso en la edad de los delincuentes que hoy nos están azotando? Entonces hay que tener mucho valor para usted pararse ante una cámara a decirle aquí a la población: pero este gobierno lo está haciendo todo mal. Óigame, usted debe tener un valor enorme para usted decir una cosa como esa. Entonces yo le pido de verdad que si nos están escuchando el jefe de la policía, a Chu Vázquez, el ministro de Interior y Policía y demás, póngale atención a eso. Vamos a ver qué va a suceder y cuál es la solución real que vamos a tener ante esto. Yo de nuevo reitero mis disculpas al público que nos ve por la exaltación, por la incomodidad que tenemos ante esto, y porque aunque tenemos un tema especial hoy concerniente a la ciencia específicamente y a lo que tenemos en nuestra galaxia, sea hoy el inicio que tengamos para el programa. Hoy tenemos un programa muy interesante. Con esto nosotros hacemos las referencias
a lo que son estos telescopios, estos fenómenos maravillosos de la ciencia, con lo cual podemos hacer estudios más profundos en lo que son la constelación, el cosmos, el cosmos. Exactamente, para nosotros poder entender lo que sucede, de dónde venimos y hacia dónde vamos en un futuro. Entonces, profesor, bien, usted que es el experto en esa parte, ¿verdad? Gracias, Héctor. De nuevo reiterando las disculpas, ¿verdad? Se entiende, eso se entiende. Sí, profesor, ¿qué es un telescopio? Sí, vamos ahí. Sí, primero. Yo creo que desde que la humanidad aparece con ella la inquietud, aparece el interrogante de qué hay más allá de lo que a simple vista se ve, inclusive cómo es lo que se ve a simple vista, las estrellas, qué hay en las estrellas, cómo son. Eso siempre fue interrogante para el ser humano. El ser humano ha estado dirigiendo su mirada hacia lo extremadamente grande, entiéndase planeta, sistema solar, las estrellas, la galaxia, constelaciones, etcétera, etcétera, ¿no? El universo. Y también ha estado mirando hacia el interior, hacia lo extremadamente pequeño, y ha habido un avance extraordinario en ambos sentidos, tanto en la visión hacia lo muy grande como en la visión hacia lo muy pequeño. En la visión hacia lo muy pequeño ha habido una secuencia de desarrollo de microscopio, y se cuenta actualmente con el microscopio electrónico, por ejemplo. Entonces el microscopio electrónico usa electrones, como su nombre lo sugiere, como se ve en la pantalla. Ahí tenemos un microscopio electrónico. Ese microscopio nos permite ver objetos extremadamente pequeños, objetos y inclusive microorganismos que no se podían, ni siquiera ni se suponía que podían existir. Más adelante, en esa dirección de investigación hacia lo pequeño, aparece el microscopio de efecto túnel. Este microscopio de efecto túnel, que es más fuerte que el microscopio electrónico, permite, óigase bien, permite aumentar en promedio más de 50 millones de veces el tamaño de un objeto. Hágase idea. O sea, un objeto pequeñito que usted logra aumentarlo 1 millón de veces, y eso es mucho. Entonces aumentarlo 50, 60 millones de veces, eso es prácticamente mirar a nivel de moléculas, a nivel de átomos. Ese es el microscopio más avanzado con que cuenta la humanidad hoy. En ese sentido, la visión hacia el interior de la materia ha avanzado mucho. Bien, entonces en el otro sentido, la visión hacia el exterior nos conduce a la construcción de aparatos, telescopios en este caso, para tratar de ver. Empieza en forma más o menos firme Galileo, quien construye un telescopio que permitía ver algunos objetos del sistema solar. Y ese es un gran aporte. Ya en términos recientes tenemos 2 telescopios. Hay telescopios terrestres, muy buenos por demás, en Atacama, Chile, en Hawái. Esos son telescopios de tierra, por mencionar algunos, ¿no? Pero hubo la idea de colocar un telescopio en el espacio. O sea, el espacio es un poco, digamos, más allá de la atmósfera, donde la atmósfera prácticamente no influye. Así aparece el telescopio Hubble en 1990. Entonces el telescopio Hubble se encuentra a 535 kilómetros, 560, ¿no?
560 kilómetros. 560 kilómetros, que está cerquitica de la Tierra. Sí. Entonces, el Hubble, ya por estar fuera, digamos, de la incidencia atmosférica, nos ha permitido ver muy profundamente al interior del universo. Eso ha sido un aporte extraordinario. Hay que señalar que Hubble trabaja en la parte del espectro, en la parte visible del espectro electromagnético. Por consiguiente, las imágenes que el Hubble consigue son imágenes que responden como si fuera la imagen de una fotografía que tiráramos, por el rango electromagnético en el que actúa, en el que se diseñó. El Hubble puede durar, se estima que podría durar 20 o 30 años más. Y como está relativamente cerca, entonces podemos desde la Tierra influir en algo y tomar algún tipo de medida de mejoría por la cercanía. Sin embargo, el telescopio que nos convoca, el James Webb, está muy lejos, más allá de la Luna, pero no más allá de la Luna, mucho más allá de la Luna. Sí. La distancia, profesor, de la Luna a la Tierra son 384.000 kilómetros cuadrados. 84.000 kilómetros. 384.000 kilómetros. Pero la distancia de la Tierra a Hubble es de casi 1,5 millones de kilómetros. 1.5, correcto, así es. O sea, está sumamente alejado. Sería bueno checar los famosos puntos de Lagrange. Los puntos Los puntos de Lagrange, para hacerse una idea de dónde está el telescopio James Webb. Y luego aquí tenemos los famosos puntos de Lagrange. O sea, los puntos de Lagrange son lugares donde se podría decir que la incidencia gravitatoria, hay una especie de compensación gravitatoria, es menor, o en su defecto se aprovechan la fuerza centrífuga del objeto que puede estar ahí. Se señala que estos puntos podrían también usarse para responder al problema de los tres cuerpos, o sea, un problema de la física, de la mecánica teórica, de mucho interés. Ahí tenemos, por ejemplo, el L1, esa L por Lagrange. Entonces, el L1 indica dónde está el primer punto de Lagrange, o lo que podría llamarse el primer punto de Lagrange. Ahí usted puede ver que el Sol atrae a algún objeto que pueda ponerse en L1 y la Tierra también. Entonces, habría una compensación gravitatoria. Correcto. Desde luego, el punto, para esa compensación gravitatoria, ese punto tendría que estar más cerca de la Tierra que donde se está colocando. En el dibujo habría que hacer, si se quiere ser más, digamos, acercado a la realidad, entonces habría que poner a L1 más cerca de la bola azul que la Tierra. El Sol está como la bola amarilla. Destacando por demás que la diferencia de tamaño entre el Sol y la Tierra es enorme. O sea, tampoco es una respuesta, eso es una cuestión conceptual. Lo que se presenta en pantalla no es proporcional, para que se entienda, ¿no? O sea, si el Sol fuera de ese tamaño que se pone ahí, entonces la Tierra fuera un puntito. Así es. Exageradamente pequeño. Bueno, a la derecha de la Tierra, que está en azul, entonces aparece la Luna, que está en blanco. Y después de la Luna, entonces que está el otro punto de Lagrange, el L2. Entonces el laboratorio James Webb se ha colocado ahí en L2. Huelga señalar que hay otro punto de Lagrange, el L3, el L4, el L5. El L4 y el L5 forman ángulos de 60 grados, tomando el Sol como vértice. Correcto. Pero hay que señalar también que la proporción del tamaño de la Luna en blanco al tamaño de lo que sería el laboratorio James Webb en el punto de Lagrange, también es enorme la diferencia. Porque para resolver un problema de tres cuerpos interactuando, en este caso la Tierra, la Luna y el laboratorio, el
telescopio James Webb, el telescopio tendría una masa prácticamente despreciable en comparación con la Tierra y la Luna. Entonces eso permitiría en gran medida resolver el problema de los tres cuerpos y permitiría entonces, identificaría el L2 como un buen lugar para la colocación de un laboratorio. Esa distancia, el compañero Juan de Dios ahorita señalaba que la distancia del azul al blanco, es decir, de la Tierra a la Luna, es de 384.000 kilómetros. Pero el laboratorio James Webb, que está en el punto de Lagrange L2, está a 1,5 millones de kilómetros más o menos. Correcto. Por consiguiente, está extremadamente lejos de la Luna. El dibujo tampoco respondería en términos proporcionales a eso. Pero insistimos, es un dibujo de corte conceptual para que se haga idea de cuál es el orden en el que están, no de los valores, digamos, reales de ellos. Nosotros, como siempre, con mucha curiosidad sobre las preguntas que tenemos de qué hay en el espacio, qué tenemos más allá de las galaxias, ya que el sistema solar está en expansión, como se dice, ¿verdad? Entonces, hoy abarcando sobre lo que es el telescopio James Webb y sobre todo, Juan de Dios, me parece que tú tenías una pregunta específica de qué específicamente... No, la necesidad de este telescopio. telescopio. El profesor le iba a explicar y quiero que el profesor aborde sobre este tema, Exacto. por favor. Sí, sí. Como Héctor señalaba, siempre ha existido la preocupación del ser humano de que hay más allá. Entonces, esa preocupación pues ha conducido a que se construyan este tipo de aparatos, estos telescopios, porque es necesario averiguar, es necesario llenar, saciar esa sed que se tiene de saber. Entonces ocurre que con el Hubble, telescopio que está relativamente cerca, hablábamos, el Hubble trabaja en una región del espectro electromagnético que es la región visible. En la región visible están los colores, digamos, verde, amarillo, se usa un poco del violeta, un poco de ultravioleta. Ahora, ¿qué ocurre? Mientras más alejado esté un sistema, una galaxia, una estrella, mientras más alejada esté, la luz que nos llega de esa galaxia es una luz cada vez más tenue, porque está muy lejos. Entonces, ¿qué ocurre? Que conforme disminuye la longitud de onda, conforme aumenta la longitud de onda, disminuye la frecuencia, entonces hay un famoso corrimiento de la longitud de onda que nos llegan. Eso es lo que se le llama el corrimiento al rojo, que es decir, un desplazamiento de la longitud de onda. Entonces, por las características del laboratorio del Hubble, del telescopio Hubble, el Hubble no puede captar adecuadamente información que llegue en la frecuencia del infrarrojo. Capta alguito así, pero no. Entonces, si nosotros miramos hacia la profundidad del universo y los telescopios miran hacia la profundidad del universo, en su camino pueden ver cosas que estén cerca, como comentaba Héctor ahorita sobre algunos de los planetas. Entonces, cuando llega luz, la información la tenemos sobre todo a través de la luz. Y se hacen entonces trabajos de petroscopía para analizar el tipo de componente que puede haber en el lugar que se esté enfocando, en ese caso particular. Entonces el telescopio James Webb no podía registrar información que lleguen en el microondas, ni en el microondas tampoco, pero sobre todo en el infrarrojo. Entonces James Webb es un telescopio para trabajar en esa región, es decir, en la región del infrarrojo, ahí que trabaja el James Webb. Entonces, por eso el James Webb no está en contradicción con el Hubble. El James Webb lo que hace es que complementa, si se quiere, porque lo alumbra
comillas en esto de alumbrar, alumbraría una región de microondas que el Hubble no puede alumbrar porque él no está diseñado para mirar en esa, digamos, en esa región. Por eso las imágenes que tenemos del Hubble, que son imágenes del infrarrojo, nos dan informaciones que están más allá en el espacio que lo que el Hubble nos informaba. Por ejemplo, con el Hubble se ha registrado, atención a esto, con el Hubble se ha registrado información procedente desde más de 11.000 millones de años. El universo se estima, el Big Bang se estima que ocurrió hace 13.000 y tanto, casi 14.000 millones de años, 13.800 millones de años. Entonces, con el Hubble hemos llegado a ver hasta 11.000. Entonces, con el Hubble hemos llegado a ver hasta 11.000, con el James Webb ya hemos visto más allá. Ya estamos próximos a ver a 13.000 millones de años atrás. Es decir, si seguimos en esa onda, la idea es, si llegamos al origen del universo, o sea, si llegamos al Big Bang, cuando un telescopio empieza a alumbrar, empieza a tener información, empieza a tener registro de las galaxias que están en los confines del universo, llega un momento, con el Hubble llega un momento en que se cesa la información. Es decir, que de ahí para allá se aparece una oscuridad, como un vacío. Entonces, si nos circunscribiéramos a la información del Hubble, entonces nosotros diríamos, bueno, solamente el universo llega hasta esa región, porque de ahí para allá no se ve nada. Bien, ¿qué ocurre? Con el con el James Webb, sí se ha visto más allá de lo que el Hubble veía, y eso se debe justamente a que trabaja en una región del espectro electromagnético distinta, trabaja en el microondas, entonces se ha registrado más allá, lo que es una muy buena información, porque de ser hasta donde el Hubble decía, entonces hubiésemos tenido que colocar el Big Bang en un tiempo mucho menor que el que hasta ahora se ha colocado. Entonces, mientras tanto, se sigue trabajando en esa dirección y somos muy optimistas. Lamentablemente, el James Webb se estima que va a durar solamente 10 años, no como el Hubble. El Hubble, por la característica que tiene, puede durar más. El James Webb no puede recibir, digamos, energía fuerte así del Sol, porque entonces se daña. Está cubierto. Fíjense que en el dibujo que se presentó, el James Webb aparece detrás de la Luna, o sea, respecto al Sol. Es decir, la imagen de la Tierra, la imagen de la Luna, pero sobre todo la de la Tierra, entonces protege al James Webb de la incidencia directa de los rayos solares. Entonces el James Webb tiene una fuente de energía que le permite pasar de 5 años. Ya después de ahí, después que agote la fuente interna, con fuente externa tomada del Sol, de lo que pueda haber de incidencia solar baja, de intensidad baja, no se puede sostener, de manera que el James Webb va a desaparecer, digamos, en relativamente poco tiempo. Alguien puede preguntarse, bueno, pero ¿qué sentido tiene gastar tanto fortuna, dinero? Sí. Porque la fortuna, como tú dices, Héctor, es de alrededor de 10.000 millones de dólares. Uh-huh. Es una fortuna. Eso, ¿eh? Entonces, meter una fortuna así para aprovechar durante 10 años, está el cuestionamiento. Pero vale la pena, porque es muy satisfactorio saber de dónde venimos. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos, conocer más todo este tipo de cosas. Y quién sabe si en algún momento pueda salir siendo de mucha utilidad. Claro. Fíjate, por decir algo, el caso de las bombas nucleares.
O sea, lo que está establecido hasta ahora es que es terrible, porque es una especie de espada de Damocles sobre el cuello de la humanidad. Claro. Sin embargo, se teoriza ya en el sentido de que si se pudiera aprovechar la energía de las bombas nucleares para impulsar naves espaciales, entonces nosotros se ahorraría muchísimo combustible y se ahorraría muchísimo tiempo. Claro. Bueno, en ese tratamiento. Justamente, a raíz de que usted menciona eso del combustible y demás, señalar algo que nosotros habíamos dicho al inicio de este espacio, no el día de hoy. En uno de nuestros primeros programas, recuerdo que nosotros tratábamos los temas de lo que era la fusión nuclear y de cómo se hacía aquella división del átomo, con lo cual, pues, lamentablemente, aunque no era el uso que se pretendía, fue donde nació el asunto de las bombas nucleares. Usted recuerda que, no sé si, creo que Juan, tú debes recordar eso, se había dicho que cuando se hizo esta creación fue precisamente para poder darle un uso superficial de manera positiva y externar los estudios hacia afuera de nuestro mundo. Sin embargo, el uso que se le dio fue totalmente diferente, donde lamentablemente pues todos pudimos ver que no específicamente era el uso que se tenía y que se usó de otra manera. Por eso vemos nosotros que, por ejemplo, en lo que es la creación de una bomba atómica, usted tiene, dependiendo la cantidad de kilotones, unas moléculas pequeñitas que a veces componen 1, 2 o hasta 3 moléculas de algo. Sin embargo, recordar, ¿cuántas moléculas, Juan, tenía la bomba de Hiroshima? No, bueno, estábamos hablando de que era un compuesto de, creo que no tenía más de 2 o 3. Bueno, porque va a depender. Y ya hoy tenemos hasta de 7, ¿verdad, profesor? Va a depender, porque hay algunos que son de kilotones y hay algunos que son de megatones. Exacto. Porque 1 kilo es 1000 veces. Entonces serían 100 megas, entonces 1000 veces de 1 kilo es 1 megatón. Exacto. Entonces sería la capacidad mayor. Imagínate tú si tuviéramos la capacidad de utilizar esta explosión para un desplazamiento desde un punto hacia el otro, creo que ya pudiéramos haber tenido un resultado mayor en lo que hubiera sido en este caso el estudio en el universo. Usted recuerda que recientemente se hablaba de que habían descubierto un asteroide, ¿verdad? Creo que el mismo telescopio James Webb lo señalaba. Incluso se veían las composiciones que tenía el asteroide. Decían que en ese asteroide tenían platino, oro. Y descubrieron un material que todavía no se conoce. Que todavía ni tampoco estaba dentro de la tabla periódica, es decir, de los elementos que se conocen hoy en día. Para el que sea comprensible, digamos, para el pueblo llano, cuando se habla de las capacidades nucleares que hay actualmente, simplemente hay que hacer la siguiente relación. Miren, en Hiroshima, en 1945, tiraron una bomba y esa bomba mató miles y miles y miles de personas, de japoneses, instantáneamente, y después como reducto radiactivo murió muchísima gente más. Ahora, las bombas que hay hoy acumuladas, muchas de las bombas que hay acumuladas son, atención, 1000 y 2000 veces superior a esa bomba. Es decir, la capacidad de destrucción de una bomba termonuclear es 2000 veces superior a esa. Entonces estamos hablando de algo de locura, donde la humanidad no debe caer bajo ningún concepto. Y ya para cerrar por el tiempo, que estamos atrapados ya con el tiempo, miren, con el asunto de los viajes espaciales, y decíamos de la posibilidad de usar la energía, todas estas energías para esto, siempre va a haber un inconveniente en los viajes, y es en los viajes tripulados. Si una nave no está tripulada es cómodo, mucho más cómodo. Pero un viaje tripulado tiene
grandes dificultades, y es la composición del ser humano, la composición del astronauta, del cosmonauta, de la persona que puedan estar ahí, de los seres humanos que puedan estar en la nave. Se trata de la aceleración. O sea, para tomar una alta velocidad, la nave tiene que acelerar. Entonces, conforme a la aceleración aparece, los componentes de un ser humano reaccionan de forma distinta a la aceleración. El ser humano tiene una parte que es sólida, digamos hueso, pero tiene parte que es líquida, digamos sangre, y tiene gases también. Entonces la respuesta de sólido, líquido o gases ante una aceleración es distinta. Por consiguiente, no se puede acelerar una nave con cualquier valor de aceleración. Ya una aceleración que supere la gravedad es un problema. Por consiguiente, estamos obligados a ir acelerando de manera suave, digamos así, hasta alcanzar una velocidad determinada, y ahí, si se quiere, se apagan los motores de la nave y se sigue con esa velocidad, por la primera ley de Newton. Ok. Gracias. Bueno, nosotros aún así teníamos en este tramo final, ya en estos minutos que nos quedan, una información. Juan de Dios, tú tenías la información sobre qué ha pasado con los precios del petróleo ahora, ¿verdad? Precisamente el precio que es el que nos atañe a nosotros en cuanto a lo que es el costo de los combustibles que tenemos acá en República Dominicana, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es, tú sabes que se desplomó esta semana el precio del petróleo, que el desplome más alto que ha tenido, más grande, desde la crisis, más de un 12%. Y cuando cerró, para fijar el precio del combustible de la República Dominicana, cerró con un precio de $65 el barril. Es decir, es el más bajo que hemos tenido. La última vez que se bajó el combustible fue en marzo del 2020 y el petróleo estaba a $52. Pero recuerda que el presidente de la República había dicho, en abril del año pasado, había hecho un acuerdo a través del Ministerio de Industria y Comercio, que plantearon de que si el petróleo llegaba a 115, entonces iban a aumentar el precio del galón, y si estaba en el rango de 85 a 15 se iba a congelar. Entonces el petróleo ha estado en los últimos meses por debajo de $85 y todavía no se baja el galón de combustible, ni un peso, y el pueblo espera que a través de su fórmula, que baje el precio de los combustibles. Sí. Correctamente. Bueno, nosotros desde aquí, primero hacer el llamado al Ministerio de Industria y Comercio a que escuche, porque recientemente escuchamos como uno de los diputados del bloque del Partido de la Liberación Dominicana señalaba precisamente que iban a interpelar a Ito Bisonó, pero vamos a esperar, porque aquí lo que se está esperando realmente es una reducción en los precios de los combustibles para que de igual forma pueda haber una reducción en los precios de la canasta familiar. Nosotros la semana venidera vamos a tocar eso. Sí, ya la semana próxima ojalá que haya un cambio en los combustibles y que podamos nosotros pues ver eso. Señores, nosotros agradecidos con ustedes por la atención brindada en el día de hoy. Como este tema tendríamos muchos otros, pero necesitaríamos por lo menos unos 1000 programas para poder ampliar todo esto que tenemos y todas las curiosidades que nos siguen. Nosotros gracias desde aquí, desde estos estudios, y realmente recuerde que nos puede volver a ver el sábado cuando el reloj marque las 8. Hasta el próximo sábado.